Bueno, muchas gracias, Freddy. Gracias por la invitación. Hermano, empezaste por acá. Mu- Muchas gracias a todos los que... Dice, para mí en privada. En privada. O sea, hay alguien ahí parece que tiene el micrófono abierto todavía. Muchas gracias por la invitación y por todos los amigos también que están conectados. Alcancé a ver ahí a María Elena, a Emil, a Stephen, así que saludos a todos. Bueno, la idea es contar un poco de los glaciares y el cambio climático. Titulé la charla Los glaciares y nosotros en un clima cambiante. Por favor, apaguen los micrófonos. Sí, acuérdense de apagar los micrófonos. Hay alguien que está ahí generando un poco de ruido. Entonces, como la tengo planeada, es bien, yo creo que va a ser tal vez demasiado larga. Estoy tratando de, con lo que conversamos con Freddy, tal vez estoy tratando de meter demasiados contenidos. Así que voy a tratar de ir relativamente rápido. Pueden hacer preguntas durante la charla. Freddy las va a estar viendo y me va a interrumpir si es que hay alguna que haya que responder en ese momento. Y bueno, y siéntase en toda la libertad de preguntar y vamos a ver si alcanzamos a ver todo. La idea es un poco dar una idea de que un glaciar, qué tiene que ver con el cambio climático, qué es el cambio climático, y también contarle un poco para los que han visitado glaciares, quieren visitar glaciares o trabajan guiando en glaciares, contarle un poco de las cosas que podemos ver cuando visitamos un glaciar en términos del paisaje, las formas en su superficie y entender cómo esas formas se generan. Entonces, bueno, partamos y tenemos que partir por entender de que la Tierra es un lugar de constantes cambios. Estamos muy familiarizados con el ciclo del día y la noche, el ciclo de las estaciones, pero esos ciclos y esos cambios siguen a muy grande escala. Por ejemplo, el movimiento de los continentes. Esta animación que ustedes ven es de 225 millones de años, es decir, una cantidad de tiempo que está mucho más allá de la comprensión humana, y la Tierra va cambiando en estos ciclos, y esto ha hecho que el cambio en el clima es básicamente una constante. Hablar de cambio climático es casi ridículo porque el clima siempre cambia, ¿ya? El clima nunca ha sido constante, pero simplemente hemos vivido en un periodo de un clima bastante estable, lo que nos ha hecho difícil darnos cuenta de este dinamismo. Y ahora que están pasando las cosas más rápidas, nos estamos comenzando a dar cuenta. Entonces, por ejemplo, un registro de la temperatura en el planeta, el último 1.000.000 de años, ¿ya? Hay varias técnicas científicas que nos han permitido reconstruir cómo era la temperatura el último 1.000.000 de años, y ustedes ven de que hay un montón de pics, sube, baja. Si se fijan aquí en el mínimo, es respecto al punto donde está el cero acá, va de menos 16 a 2 grados, es decir, tenemos 18 grados de diferencia en la temperatura media de la Tierra. Una oscilación brutal. Y tal como hay oscilaciones de temperatura en el día y la noche, en el invierno al verano, todos sabemos que si estamos en el día más cálido del verano más cálido, eso es un tremendo impacto y genera un aumento en la muerte, especialmente de la tercera edad, genera impacto en el ecosistema, y con el clima global es lo mismo. Cada vez que estamos en el pic, ahí comenzó a haber un eco, así que alguien tal vez entró con un micrófono abierto, que lo apague. Bien. Entonces, cada vez que estamos en uno de estos pics de alta temperatura, es como, yo lo voy a graficar aquí como que fuera un choque. Para los ecosistemas es un choque, un momento de mucho estrés. Tal como las olas de calor que se producen en Europa o en cualquier otro lado donde han habido olas de calor muy fuertes, generan un estrés muy grande a la sociedad y un estrés muy grande a los ecosistemas. Cada uno de estos picos de máxima temperatura genera un tremendo estrés. Y han habido en este último 1.000.000 de años muchos de estos picos que han generado mucho estrés, tanto los picos de máxima temperatura como los de mínima temperatura.
Entonces todos los seres vivos se han acostumbrado a vivir un poco entre estos dos límites, pero cada cierta cantidad de años, cada 100.000 millones, perdón, cada 100.000 años, más o menos, son llevados al límite de su resistencia, al límite de una temperatura muy alta o muy baja. Entonces cada 100.000 años hay uno de estos choques que ponen los ecosistemas al límite de su tolerancia. Quien no quiere creer en estos cambios drásticos de clima, basta que vayan, por ejemplo, en la Antártica, donde uno puede encontrar fósiles de plantas, de animales, que sería imposible que vivan ahí ahora, como estos fósiles de lecho, siendo que en la planta hay solamente dos, en la Antártica creo que hay 2 especies de planta que son unos pastitos mínimos. Y esto ha ido a extremos mucho más grandes. Si nos vamos más atrás de ese 1.000.000 de años que yo les mostré, han habido periodos en que la Tierra ha estado totalmente congelada. Es decir, hay buena evidencia que nos hace creer de que, si no es el 100%, el 98% de la Tierra estuvo completamente congelado en algún momento del pasado. Eso es lo que se llama la Tierra de bola de nieve o el Snowball Earth. Y esos cambios van a seguir pasando. En parte son porque el Sol está cambiando, el Sol está evolucionando, en parte son porque la órbita de la Tierra cambia. Estos gráficos que muestran un montón de líneas curvas representan las variaciones en los parámetros orbitales de la Tierra. Y esos parámetros están constantemente cambiando, son periódicos, y eso va a generar cambios en el clima. Entonces ahora resulta que estamos justo en uno de esos periodos de máximo estrés. Estamos en un periodo interglaciar, en que salimos de la era glaciar, la última, y la temperatura ha ido aumentando en el tiempo, con alto y bajo y con muchas variaciones. Ahora estamos mirando un gráfico de temperatura de los últimos 1.000 años. Y si se fijan, en los últimos 1.000 años la temperatura ha sido súper constante. En el gráfico anterior, entre el máximo y el mínimo, ¿se acuerdan? Eran 18 grados. Si se fijan en este gráfico, entre el máximo y el mínimo, no alcanzan a ver 2 grados. ¿Ya? Entonces, estos últimos 1.000 años la temperatura ha sido súper estable, y eso nos ha hecho creer de que el clima es estable, siendo que no lo es, y han habido cambios. Ahora sí vemos como el promedio, esta curva suavizando un poco todos esos altos y bajos. Vemos que el clima ha sido bastante parejo, han habido unos periodos que se enfrían, otros periodos que han sido más cálidos. En el periodo medieval hubo un periodo cálido, y así. Pero si nos fijamos al final del gráfico, especialmente a partir de 1950, la última colita, vemos cómo sistemáticamente el gráfico sube, sube, sube y sube. ¿Ya? Y eso es lo que estamos observando ahora, de que a este proceso global de que aumenta el clima, de que aumenta la temperatura, perdón, le estamos sumando que la temperatura está aumentando aún más rápido. Veamos un poco los datos. Este es un cálculo del cambio de temperatura global entre el periodo 2005-2009, comparado con 1951-1980, ¿ya? Comparando esos dos periodos. Y la escala de color va entre menos 0,5 grados y 2 grados. Y vemos que la mayor parte del planeta está en rojo, y hay zonas que están muy rojas. Entonces, todas esas zonas que están en tonos cálidos son zonas en que la temperatura ha aumentado, y en algunas ha aumentado más de 2 grados. Y estos son datos, es lo que han medido los termómetros. Y de hecho, la década del año 2010-2019, de los años 2010 a 2019, fue la década más calurosa registrada en la historia, desde que tenemos termómetros midiendo la temperatura de la Tierra, que son 140 años. Entonces, tenemos este proceso de que nos está, este proceso natural de que está aumentando la temperatura, ¿ya? Y que está poniendo todos nuestros ecosistemas y la sociedad como conjunto al límite de su tolerancia a los cambios en el clima. Entonces, uno pensaría, si viniera un extraterrestre y mirara la Tierra desde fuera, y viera que hay un ser vivo inteligente, por decir algo, que seríamos nosotros, que depende de los ecosistemas de este planeta, que está consciente de los cambios climáticos que están sucediendo y su efecto en los ecosistemas, y se preocupa de la supervivencia de sus propias especies. Este alienígena que nos mira diría, bueno, obviamente este
este ente, este animal, esta humanidad que está en este planeta, debería apretar el freno para evitar de que esos cambios en el clima se aceleren y generen un impacto negativo en su vida. Pero contrariamente a eso, parece que no somos tan inteligentes, estamos básicamente acelerando. Estamos apretando el acelerador y a esos cambios naturales le estamos agregando procesos artificiales producto de nuestra actividad que están haciendo aún más desafiante este periodo para los ecosistemas y para nuestra sociedad. Entonces, la pregunta es si pueden estos cambios salirse fuera de control. Este cambio de temperatura relativamente gradual que hemos visto puede irsenos de las manos, y para eso vamos a hablar un poco de los glaciares y los procesos de retroalimentación. ¿Ya? Primero, ¿por qué existen los glaciares? ¿Cómo se forman? El primer ingrediente es la nieve. Necesito nieve para formar un glaciar. Pero la nieve no basta. El segundo ingrediente es que necesito un lugar frío y sombrío donde la nieve pueda sobrevivir al verano. Porque cuando la nieve cae, durante el invierno, después en el verano sale el sol, deja de nevar, y toda esa nieve se derrite, ¿ya? Pero no se derrite toda, así que estamos en un lugar suficientemente frío o suficientemente sombrío, parte de esa nieve va a sobrevivir a ese invierno, ¿ya? Es decir, a ese verano, perdón. Va a sobrevivir al verano, y el siguiente verano, la nieve que sobrevivió va a ser sepultada por más nieve. Y así se va a ir acumulando la nieve de un invierno, con otro invierno, con otro invierno. Y finalmente, esta nieve va a comenzar a compactarse producto de su propio peso y va a comenzar a transformarse en hielo. El hielo de los glaciares es básicamente nieve compactada al punto de que ya prácticamente no le quedan burbujas de aire, ¿ya? O le quedan muy pocas y son más pequeñitas. Entonces esa nieve se va a compactar y el hielo, cuando se acumula en cantidades suficientes, va a comenzar a fluir. Obviamente el cubo de hielo que uno saca del refrigerador, si uno lo pone sobre la mesa, no fluye. Pero si uno tuviera un cubo de hielo de 1 kilómetro por 1 kilómetro, el peso de ese cubo de hielo lo haría deformar y lo haría fluir tal como fluye la miel, por ejemplo, cuando la escurrimos sobre un panqueque, por ejemplo. Entonces, esto va a definir dos zonas. Ya que el hielo va a fluir desde las zonas altas donde se formó, esas zonas frías y sombrías, va a fluir hacia zonas más bajas y más cálidas. Entonces va a definir una zona alta de acumulación, donde cae toda la nieve, y otra zona baja o zona de ablación, que es una palabra complicada nomás para decir zona de derretimiento. Entonces arriba se acumula nieve y abajo se derrite, en pocas palabras. Y están divididas por una línea de equilibrio, ¿ya? Y esta línea de equilibrio va a depender de la temperatura. Por ejemplo, todos los que alguna vez han subido un cerrito saben que mientras más sube uno, más frío hace, ¿ya? Entonces, por eso los glaciares tienden a estar, y la nieve tiende a estar en la cumbre de las montañas, porque mientras más arriba, más frío. Y la zona de acumulación, la zona donde la nieve puede sobrevivir a los veranos, depende de esa temperatura. Entonces, si por ejemplo tenemos temperatura así, este es un glaciar en la Patagonia, donde casi los glaciares llegan hasta el nivel del mar, tenemos que los 0 grados están ahí en el nivel del mar, y resulta que la temperatura disminuye aproximadamente 1 grado cada 200 metros, ¿ya? Entonces, si es que la temperatura global aumenta, significa que todas estas líneas de temperatura aumentan, entonces ya los 0 grados no están donde estaban antes, sino que están más arriba. Y eso va a afectar nuestra línea de equilibrio, va a reducir la zona donde el glaciar puede acumular nieve y va a agrandar la zona donde el glaciar pierde nieve. Entonces el resultado es que el glaciar se achica y vamos a perder parte de ese hielo, ¿ya? En un glaciar como ese, que tiene mucha pendiente, el hielo que se perdió es muy poquito, ¿ya? Pero en un glaciar como el que vemos en la foto, que es un glaciar de Groenlandia, el mismo cambio en altura, como un glaciar muy plano, el mismo cambio en altura de que por ejemplo, que la línea de temperatura cero, la isoterma cero que se le llama, suba a 200 metros,
generaría un retroceso gigantesco, que el glaciar se derrita mucho más y se perdería un tremendo pedazo, todo eso que yo ahí marqué en rojo. Entonces, eso, a ver, voy a volver a ese punto, esa cantidad de hielo que se pierde ahí, uno puede decir, ¡ay, qué terrible, retrocedió el glaciar 10 kilómetros! La verdad es una cantidad de hielo despreciable en comparación con la cantidad de hielo que tiene ese glaciar. Que se pierda parte de estas lenguas de hielo no es lo más significativo. El problema es algo mucho más sutil y mucho menos evidente, y es que básicamente todo ese glaciar que ustedes ven ahí marcado en rojo es hielo que está empotrado, por decirlo de alguna manera, en el fiordo. Entonces, por estar empotrado en el fiordo, actúa como un tapón para el hielo que está más arriba. Entonces, ese hielo básicamente impide que el hielo que está detrás de él avance porque tiene mucha fricción contra los costados de las paredes del valle, tiene mucha fricción contra el fondo. Entonces, el hielo que quiere bajar desde las planicies de Groenlandia, en este caso, para bajar tiene que empujar básicamente todo este tapón de hielo que hay aquí. Si ese tapón de hielo desaparece, se produce un efecto que en inglés es el buttressing effect, yo lo traduje como efecto taco. Imagínense que tenemos un recipiente con hielo, que es nuestro reservorio de agua, ¿ya? Nuestro reservorio de agua dulce. Y que tiene una salida por donde va cayendo este hielo, que sería nuestro glaciar. La fricción de todos estos cubitos de hielo con esa salida, por el fiordo, digamos, de este glaciar, toda esa fricción hace de que el hielo no pueda salir muy rápido. Entonces, eso permite de que nuestro reservorio no se vacíe, o que se vacíe a un ritmo igual al ritmo al que se llena con la nieve que cae todos los inviernos. Pero si yo corto esa salida, achico ese glaciar, porque retrocedió un poco, ya no hay tanta fricción, y el hielo comienza a salir más rápido, y se comienza a vaciar nuestro reservorio más rápido. Entonces, el problema de que un glaciar retroceda no es solamente que se pierde ese pedacito de hielo. El tema es de que básicamente lo que perdimos es un tapón y estamos abriendo la llave de nuestro reservorio de hielo y estamos comenzando a vaciar ese hielo y mandar todo ese hielo a los ríos y de ahí a donde va al mar. Y en los glaciares del mundo hay mucho hielo. En Groenlandia hay suficiente hielo para que el nivel del mar suba 7 metros y en Antártica hay suficiente hielo para que el nivel del mar suba 61 metros. Entonces es muchísimo. Antártica, nadie cree que se vaya a derretir completa por lo pronto, pero no podemos decir lo mismo de Groenlandia. Entonces tenemos este problema de que al retroceder los glaciares se produce una retroalimentación. Voy a hablar harto de estas retroalimentaciones. Si el glaciar retrocede, el hielo que está en su reservorio, en la zona de acumulación, se comienza a vaciar más rápido. Entonces se adelgaza. Al adelgazarse se expone a temperaturas más altas. Imagínense que si un glaciar se adelgaza, su superficie va a estar a menor altitud, por lo tanto va a tener mayor temperatura, se va a derretir más rápido. Entonces va a retroceder más, y si retrocede más, se va a vaciar más rápido el reservorio de hielo, se va a adelgazar más el glaciar, y se va a derretir aún más, y tiene este ciclo de retroalimentación positiva, en que mientras más se derrite, más se adelgaza, más se acelera, y más se derrite, y más se adelgaza, y más se acelera. Y eso es lo que nos preocupa, que estos procesos se salgan de control y no sigan trabajando a la velocidad que los vemos ahora, sino que se comiencen a acelerar. Otro proceso de retroalimentación es la retroalimentación del albedo, perdón. Y eso quiere decir de que cuando el sol ilumina la Tierra, ¿ya? Cuando los rayos del sol llegan a la Tierra, si esos rayos del sol caen sobre la nieve o un glaciar, como el glaciar es blanco, la mayor parte de esa energía se vuelve al espacio y no tiene un efecto en calentar el planeta. En cambio, si la luz cae sobre la roca es oscura y va a absorber esa luz y se va a calentar. Todos tenemos la experiencia un día de sol que algunas superficies oscuras, por ejemplo un pedazo de metal caliente, se calienta mucho más que algo blanco, ¿ya? Entonces aquí pasa lo mismo. Y de nuevo tenemos este albedo, esta roca caliente
va a hacer que la nieve y el glaciar se derrita más. Entonces va a haber más superficie capturando calor, y va a hacer que la nieve se derrita aún más, y va a haber más superficie todavía capturando calor, y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos otro feedback muy importante, este feedback es básicamente el que ha controlado las glaciaciones. Esto de que tenemos glaciaciones cada 100.000 años, en buena medida es producto de este feedback del albedo. Entonces, ese es el problema. Hemos visto que en el gráfico de arriba es el gráfico de la cobertura de nieve en el hemisferio norte, y vemos que va bajando a poquito, desde 1920 que hay registro. En el gráfico de abajo es la extensión del hielo marino, y también vemos que va bajando. Entonces, todas esas cosas, aunque no sean glaciares, es solamente nieve estacional o hielo marino, que también en gran medida es estacional, al disminuir, están disminuyendo el albedo y están dejando expuesto más superficie a que capture luz del sol y se caliente, y eso aporta al incremento de la temperatura de la Tierra. Y muchos han escuchado que hay glaciares que avanzan, y eso es cierto. Por ejemplo, es un glaciar que está arrasando con unas praderas que llevaban bastante tiempo ahí sin que el glaciar pasara. Entonces, pero no hay que confundir el tema del avance del glaciar con su balance de masa, esto de cuánto hielo está perdiendo el reservorio del glaciar. Por ejemplo, podemos imaginar un glaciar como un conjunto de cubitos de hielo que van bajando de la parte alta a la parte baja. En la medida que el cubito de hielo baja, se va derritiendo, y en un punto desaparece. Ese punto donde el hielo desaparece es lo que llamamos el frente del glaciar. ¿Ya? Cuando un glaciar retrocede, no significa que el hielo retroceda. El hielo siempre está avanzando, pero lo que pasa es que si yo pongo más calor, por ejemplo, aumento la temperatura, el hielo se va a derretir más rápido. Entonces el punto al que alcanzan a llegar estos cubitos de hielo antes de derretirse, sube. Entonces ahí se dice que el glaciar retrocede, pero lo único que sube hacia arriba es el punto donde se acaba el glaciar. El hielo siempre fluía ladera abajo. Pero el punto es que si yo por algún motivo acelero el glaciar, ¿ya? Que eso ha pasado en algunas zonas, yo comienzo a acelerar un glaciar producto de que hay más agua en su base, por ejemplo. Entonces el flujo se acelera y los cubitos, como van más rápido, pueden llegar más abajo sin derretirse. Entonces el glaciar puede avanzar a pesar de que está perdiendo masa, que está perdiendo su reserva de hielo de manera más acelerada. Hay glaciares que avanzan y que aumentan su reserva de hielo. En Chile tenemos una excepción que es muy, muy rara, que es el glaciar Pío XI, que efectivamente está creciendo. Avanza, está creciendo, un glaciar rarísimo, pero por desgracia es la excepción. Todo el resto de los glaciares están retrocediendo, y de los que están avanzando, muchos están avanzando a costa de este proceso, de acelerarse y perder masa en su zona alta. Entonces, ¿qué pasa con todo este hielo que está yendo hacia el mar? Hace que suba el nivel del mar. Entonces, por ejemplo, estos gráficos muestran cómo ha subido el nivel del mar. El gráfico del medio es el que muestra el nivel del mar, los otros son temperatura y nieve. Y entre 1901 y 2010, la tasa con que subía el nivel del mar era como de 1,7 milímetros por año. Entre el 93 y el 2010, esa tasa aumentó a 3,2 milímetros por año. Entonces, el nivel del mar va subiendo, y nosotros no sabemos si va a seguir subiendo así parejito como una recta, o va a seguir pasando lo que vimos en esos últimos periodos, de que la tasa de aumento se incrementa, entonces al final el nivel del mar puede crecer así. Y todavía no sabemos, hay muchos de estos procesos de retroalimentación que todavía no entendemos muy bien, entonces no es difícil predecir qué va a pasar con el nivel del mar, si va a subir un poquito o mucho. Pero ante el riesgo de que suba mucho, uno tiene que tomar las medidas, prepararse. Bueno, yo creo que esta pandemia le ha enseñado a todo el mundo de que hay que prepararse para lo peor, pero esperar lo mejor. Y la misma lógica tendríamos que tener a la hora de enfrentar el cambio climático. Entonces, y si sube el nivel del mar, eso gatilla otros procesos de retroalimentación. Por ejemplo, este glaciar que llega al nivel del mar, si el nivel del mar sube, las olas van a comenzar a derretirlo. Al golpearle la ola, se va a comenzar a derretir más rápido, ¿ya? Y hay procesos similares que pueden suceder en Antártica con los grandes glaciares que hay en la Antártica,
que también pueden generar un proceso de retroalimentación que haga que estos glaciares gigantescos se derritan muy rápido. Y bueno, todo esto tiene que ver al final con un poco con los cambios de la atmósfera. Y la atmósfera también es cambiante. Aquí vemos fotos de 3 planetas y nuestra Luna, y son planetas relativamente similares, la Tierra, Marte y Venus, pero tienen atmósferas radicalmente distintas. Y todavía no se entienden muy bien los procesos que lleva a una cosa o a la otra, pero básicamente la atmósfera es lo que determina el clima de un planeta, ¿ya? Y el punto clave es el tema del famoso efecto invernadero. El efecto invernadero significa que cuando básicamente la luz del sol entra a un invernadero, la luz se transforma, es absorbida por la Tierra y por las plantas, y se transforma en otro tipo de luz, que se llama luz infrarroja. Y esa luz infrarroja no puede salir del invernadero. Entonces eso permite que en un clima frío, como en la foto que hay nieve, si uno cubre estas plantas con un plástico o con un vidrio, eso va a permitir de que adentro de esto aumente la temperatura. Y básicamente la Tierra está dentro de un invernadero, y ese invernadero es nuestra atmósfera. Y tenemos que agradecer que es así. Si no existiera el efecto invernadero, la temperatura promedio de la Tierra sería menos 18 grados, en vez de los 15 grados que tenemos actualmente. Es decir, estaríamos todos congelados, básicamente. Estaría todo congelado. Entonces, hay que agradecer a este efecto invernadero. Pero también un exceso de efecto invernadero puede hacer que la temperatura aumente demasiado. Y eso ha pasado, en el pasado de la Tierra ha pasado. Y han habido temperaturas mucho más altas de las que hay ahora, pero las plantas y los animales que habían en ese tiempo habían evolucionado y se lograron adaptar a esas temperaturas. Muchos en el proceso de adaptación se extinguieron. Y lo mismo podría pasar ahora, que las temperaturas aumenten mucho y muchos ecosistemas se van a extinguir, y eso es muy peligroso para nosotros, porque nosotros, los seres humanos, dependemos de estos ecosistemas, ¿ya? La vida se va a adaptar, si la temperatura se duplica, la vida se va a adaptar hasta cierto punto. Qué sé yo, en Marte, por ejemplo, que cambió totalmente su clima, o en Venus, que está transformado en un horno, yo creo que llegaron al punto en que ya la vida no logró adaptarse a condiciones tan extremas. Pero si no se dispara a esos extremos, la vida probablemente se va a adaptar como lo ha hecho en el pasado. La pregunta es si nosotros vamos a ser capaces de adaptarnos. Entonces, el efecto invernadero es esto, que la luz entra en la atmósfera, se transforma en luz infrarroja, y después los gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono, atrapa este gas, esta radiación infrarroja, y la refleja en todas las direcciones. Entonces, de una radiación infrarroja que quería salir, si se encuentra con una molécula de dióxido de carbono, puede que logre salir o puede que se lo manden de vuelta a la Tierra, ¿ya? Esto no es muy distinto a lo que pasa en un supermercado. En un supermercado entra gente, y si todas las cajas están abiertas y las cajas son súper rápidas, la gente entra y la gente sale sin ningún problema, y el supermercado se mantiene con poca gente, ¿ya? Eso sería una atmósfera sin gases de efecto invernadero. La luz entra, la luz sale sin problema, entonces el planeta se mantiene a muy baja temperatura. Y el efecto invernadero es como el efecto de que las cajas se vuelvan muy lentas o que hayan pocas cajas. Entonces, si hay más cajas, la gente se va a comenzar a acumular adentro del supermercado. Y para hacer la analogía un poco más precisa, sería como que tuviéramos cajeros tincados, como que un cajero te diera la cara y te dijera, ah, no, usted pase, o no sabe que devuélvase, póngase de nuevo a la cola, ¿ya? Entonces, mientras más tincado sea el cajero y más gente mande de vuelta a la cola, más larga se va a hacer la cola y más gente se va a acumular. Esto es un poco lo mismo. Cada molécula de dióxido de carbono que ponemos en la atmósfera hace que la radiación infrarroja tenga la probabilidad de que la manden de vuelta. Y cada vez que la mandan de vuelta, contribuye a que se siga calentando la Tierra. Entonces, mientras más efecto invernadero, más dióxido de carbono, más se calienta la Tierra, porque esa energía, igual que la gente en el supermercado, queda atrapada al interior de nuestra atmósfera.
Entonces, y el tema es que el dióxido de carbono atmosférico, desde que comenzó la revolución industrial y comenzamos a quemar combustibles fósiles, ha subido sistemáticamente. Y cada vez estamos quemando más combustibles fósiles, estamos desarrollando técnicas para sacar combustibles fósiles de lugares donde antes creíamos que no lo podíamos sacar. Entonces, si hace 50 años creíamos que a esta altura ya se iba a haber acabado el petróleo, hemos desarrollado tecnologías que nos permiten seguir sacando petróleo de los lugares más increíbles, y seguir quemando combustibles fósiles. Y eso es súper complicado porque tanto dióxido de carbono colabora a que siga aumentando la temperatura. Entonces, repitamos un poco la idea. La temperatura venía subiendo de manera natural por un montón de rato, lo que puso al planeta en una situación de estrés, ¿ya? Desafiándola porque era una temperatura alta. Y sobre ese proceso natural, nosotros comenzamos a producir más dióxido de carbono, haciendo que la temperatura suba aún más. Entonces estamos generando aún más estrés. Entonces, veamos, por ejemplo, esta es la temperatura que se ha medido y vemos cómo ha subido, ya lo vimos en varios gráficos, y ahora veamos cómo se proyecta esto. Y hay distintas proyecciones, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos si vamos a seguir produciendo gases de efecto invernadero o no. También hay incógnitas desde el punto de vista natural. Obviamente el clima, especialmente a esta escala de tiempo de décadas, depende de los volcanes. También pudiera ser de que los volcanes comienzan a tener más actividad de lo normal y eso cambiaría estas predicciones. Entonces hay un montón de incertidumbre, por eso que estas líneas no son líneas, sino que son estos rangos, estas como bandas de color. Pero básicamente esa banda toma en cuenta todas estas incertidumbres de los volcanes, del sol, de qué sé yo, y dependiendo de lo que nosotros hagamos, las predicciones dicen que podemos seguir esta línea azul, si es que paramos de producir gases de efecto invernadero, o esta línea roja, si lo seguimos produciendo. ¿Y cuál es el problema? Que al final los ecosistemas, no es como que uno pierda un ecosistema por cada grado extra de temperatura, no una cosa lineal. Es más parecido a cuando uno hace palomitas de maíz, mete todo el choclo, el choclo en una olla, palomitas de maíz, cabritas, pochoclo, como quieran llamarlo, popcorn, uno la mete en una olla y lo comienza a calentar. Y en un comienzo no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y ese rato que no pasa nada es como después de una era glaciar, comienza a subir la temperatura, pero todavía está en el rango normal en que todos los organismos pueden tolerar, entonces uno sube la temperatura, sube y no pasa nada. Cuando nos acercamos al límite, comienzan, de repente a cierta temperatura, comienzan a transformarse, a saltar algunas cabritas. Y después sigue aumentando la temperatura y sigue aumentando más. Y de repente llega una temperatura en que comienzan a explotar todas, porque está en la temperatura límite crítica en que todos los ecosistemas están sujetos a su máximo nivel de estrés. Entonces, si vemos los ecosistemas de esta manera, es un poco lo mismo, la temperatura sube y qué sé yo, y de repente salta una cabrita, se extinguieron los osos polares. Después sube otro poco más y salta otra, se extinguieron los, qué sé yo, los manatí. Pero no sabemos exactamente cuál es la temperatura crítica. Entonces, mucha gente dice, pero ¿para qué vamos a hacer un cambio completo en la economía y hacer tanto problema para evitar de que en vez de que la temperatura suba 4 grados, que suba 3 nomás, o 2, que es como un poco la meta de muchos arreglos? ¿Por qué hacer tanto esfuerzo que suba 2? Si no hacemos ningún esfuerzo va a subir 3. ¿Qué diferencia puede hacer un grado? El tema es que ese grado no haría ninguna diferencia en otras circunstancias. Pero ahora estamos cerca de ese nivel crítico, de esa temperatura crítica donde comienzan a saltar las palomitas de maíz, y eso lo vemos porque estamos viendo especies y ecosistemas que están colapsando, que se están extinguiendo. Entonces sabemos que estamos cerca de esa temperatura crítica y no sabemos si ese grado extra que puede haber porque nosotros no pusimos suficiente esfuerzo, tal vez es el grado que se necesita para que llegara a esa temperatura en que todas las palomitas comienzan a saltar y nos vamos a terminar quedando con puro un ecosistema hecho de conejos y pasto, como en este ejemplo, o tal vez ni siquiera con eso. Entonces, esa es la importancia de prepararse y actuar para tratar de minimizar el cambio climático.
porque no sabemos exactamente dónde está este límite. Hay mucha crítica, que los científicos, que los modelos son imprecisos, pero bueno, ese es el problema, los modelos son imprecisos, no sabemos qué es lo que pasa, pero hay que prepararse para el peor de los casos, no podemos estar jugando con el único planeta que tenemos. Y en ese sentido hay que tratar de pecar de conservadores y no de tolerantes o de inactivos. Entonces, aquí termina esta parte. Ahora quiero pasar a lo de más técnico de ver, entender un poco cómo es estar en un glaciar. No sé si Freddy me puede decir cuánto tiempo llevamos. 35 minutos, dale nomás, no tienes límite de tiempo. Y prefiero que las preguntas las hagan al final para no desconcentrarte. Y ahí, pero va súper bien, ya hemos aprendido hartas cosas que teníamos algunos errores de conceptos, así que ya he aprendido como 5 conceptos nuevos, así que dale nomás. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, ahora voy a comenzar a hablar de tipos y formas de glaciares, ¿ya? ¿Por qué hago esto? Porque además de hablar de lo importante que son los glaciares y el cambio climático y la cacha de la espada, yo creo que es importante que la gente vaya y conozca los glaciares, ¿ya? Porque si uno, todo lo que yo les digo, un montón de gráficos, un montón de bla bla, pesa menos que un paquete de cabrita, para seguir con el tema, en comparación con ir a conocer un glaciar y verlo, darse cuenta de que glaciar que visiten prácticamente va a estar rodeado por una franja pelada, sin ninguna vegetación. ¿Y por qué es eso? Porque el glaciar recién dejó ese territorio, por eso está pelado alrededor del glaciar. Las plantas no han tenido tiempo de crecer ahí. Entonces, prácticamente eso es una evidencia de que el glaciar retrocede. Y si volvemos 5 años después a un glaciar, o revisamos algún libro y vemos fotos de un glaciar que visitamos de hace 30, 40, 50 años, vamos a ver el tremendo cambio. Y yo creo que es importante que la gente los visite, los conozca y se dé cuenta cómo estas masas gigantescas de hielo son testigos de todo esto que les estoy diciendo, que no son inventos míos. Entonces, como hablamos, el glaciar tiene esta dinámica de que acumula nieve arriba, en esa zona verde. Esta es una foto del Monte Sarmiento, que acumula nieve arriba en la parte alta y se va fluyendo hacia la zona de ablación, que es la parte roja. Camilo, solamente vemos la diapositiva que dice gracias. ¿Están todavía ahí? Sí. Ajá, bien. Entonces, tengo que parar de compartir. ¿Por qué no me pesca? ¿Todavía siguen viendo esa diapositiva? Sí, ahora se está como cortada. La de que dice gracias a sus preguntas. Ahora te vemos a ti. Bien, ahora me ven a mí. Dice, ok, entonces ahora voy a volver a compartir la pantalla y comparto esta. Ahora sí. Bien, ahora ven la diapositiva. Bien. Entonces ese es el Monte Sarmiento, el glaciar Schiaparelli. Y acumula nieve ahí arriba en la zona verde y baja hasta esta zona roja, ¿ya? Y hay muchos tipos de glaciares. Este es como el glaciar del libro, pero hay muchos tipos de glaciares. No los voy a marear con los distintos tipos de glaciares, pero esta diapositiva es para mostrarles que hay muchos tipos y hay muchas formas asociadas a los distintos tipos de glaciares. Y en parte se diferencian porque algunos son chicos, otros son grandes, unos están controlados por la topografía de los valles, otros no, y vamos a ver un poquito de eso. Los más grandes son los que se llaman los ice sheets en inglés, o sábanas de hielo, ¿ya? Y actualmente existen solamente 2 sábanas de hielo en el mundo, la Antártica y Groenlandia, y contienen el 99,5% del hielo terrestre del planeta. Es decir, todos los demás glaciares, contando nuestros queridos campos de hielo, contienen el 0,5% restante.
En términos de nivel del mar, como les decía, la Antártica tiene suficiente hielo para un aumento de 58 metros. Esto es un cálculo diferente, pero sigue más o menos parecido a los 61 metros que decía en la presentación anterior. Y Groenlandia 7,4, también en el mismo rango. Y el resto de los glaciares tienen suficiente hielo como para que el nivel del mar suba 41 centímetros, que no deja de ser significativo. Entonces, estas grandes sábanas de hielo cubren todo el territorio, inunda la topografía. Es decir, la Antártica, todos se la imaginan como una zona plana, un desierto plano, tiene unos tremendos cordones montañosos, pero efectivamente la mayor parte es de horizontes planos infinitos, y no es porque sea plana, es simplemente porque hay tanto hielo que todo el cordón es montañoso, los valles están sepultados bajo el hielo. Y drenan estas sábanas de hielo muchos glaciares, y algunos de ellos son de un tipo que se llaman ice streams, o ríos de hielo, que son característicos porque son muy, muy rápidos. Ya tienen velocidades rapidísimas, se pueden mover 50 metros al día, ¿ya? En el fondo tienen velocidades de kilómetros por año, entonces tiran mucho hielo al mar. Un cambio pequeñito en la velocidad de uno de estos ice streams genera un impacto grande en la tasa en que sube el nivel del mar. Por eso hay muchos científicos ahora enfocados en estudiar la dinámica de estos ice streams, que está muy enlazada con la dinámica de las corrientes marinas. Y estos ice streams a veces caen en bahías muy grandes, y ese hielo se junta en la bahía y termina formando una plataforma de hielo, que es una cosa así como ven, plana, de hielo flotante. Este hielo está flotante por cientos de kilómetros, está flotando y puede tener kilómetros de espesor, ¿ya? Y estas son también enormes plataformas de hielo que también, si han escuchado en la tele, algunas películas lo rescatan también, a veces se ha visto que estas plataformas de pronto colapsan, se rompen en pedacitos y se desarman, y tenemos el mismo problema que les hablaba del efecto taco. Estas plataformas de hielo están empotradas en estas bahías donde están, y actúan como tapón para el hielo de estos ice streams y de todos los glaciares que bajan de Antártica. Colapsa una plataforma de hielo, es como sacar ese tapón y que comienza a vaciarse todo el hielo que va a terminar en el nivel del mar, y eso puede tener un impacto muy dramático para nuestra sociedad, especialmente porque la mayor parte de la infraestructura del planeta está muy cerca del nivel del mar. Está en las costas, digamos. Y hay glaciares como que el glaciar Drygalski, cerca de McMurdo, en que estas lenguas de hielo penetran en el mar y flotan por las bahías. Si es que hubieran muchos glaciares como esto en la misma bahía, se terminaría formando estas plataformas de hielo. Luego, más chiquititos, están los casquetes de hielo, que son similares a los ice sheets, pero más pequeños. Y aquí pasa un poco lo que yo les decía. Este es un casquete de hielo que está en la isla de Baffin, en Canadá, que lo interesante aquí es que este casquete de hielo recibe nieve en su zona alta porque está alta, pero la altura no depende de la geografía, no es porque haya una montaña. La altura de este casquete de hielo depende de sí mismo, de que hay mucho hielo. Entonces, básicamente, si yo lo saco, este casquete de hielo, ya no tengo esa altura y nunca va a volver a crecer. Entonces, básicamente, estos son relictos, restos de una época, de un clima pasado, que gracias a que está ese hielo ahí, se puede como autopreservar. Si el hielo se derrite un poquito, la superficie baja, y al bajar, aumenta la temperatura, cae menos nieve, cae más lluvia, se derrite más rápido y va a seguir bajando, y va a acelerar ese proceso, entonces va a desaparecer. Entonces, este tipo de formas están un poco condenadas en el clima actual a ir desapareciendo. Y si se achican, no hay nada que los pueda hacer volver a crecer, a no ser de que el clima cambie radicalmente. En Sudamérica, en Chile, no tenemos de estos casquetes de hielo, pero sí los tuvimos en el pasado. Y hay algunas formas geográficas, algunas geoformas, que se forman debajo de estos casquetes de hielo. Esto, por ejemplo, estas lomas alargadas que se ven aquí, se llaman drumlins, y son depósitos elongados de 1 a 2 kilómetros de largo, hechos de restos de detritos glaciares. Un detrito glaciar es básicamente una mezcla de rocas con arena, con arcilla. Y si algún día van en avión a Punta Arenas,
cuando el avión viene del norte y está dando la vuelta para aterrizar en el aeropuerto de Punta Arenas, un poco antes de eso, van a haber campos enteros llenos de estos drones. Y esos son testigos de que toda la Patagonia, toda la Tierra del Fuego, toda la Patagonia occidental en el fondo, los grandes lagos de la Patagonia, toda la Tierra del Fuego, toda esa zona del Estrecho Magallanes, estuvo todo cubierto por hielo en la última glaciación, ¿ya? Eso simplemente 10.000, 15.000 años atrás, no es tanto tiempo. Otra forma similar son los eskers, que parecen como ríos formados por estos detritos glaciares. Y también se van formando en la medida que el glaciar el casquete de hielo va retrocediendo. Hay ríos que salen por debajo del casquete de hielo, y esos ríos van depositando sedimento, y a medida que el casquete de hielo va depositando, van depositando este cerrito de sedimentos que queda con la forma del río que los traía. Lo que sí tenemos en Chile son campos de hielo. Tenemos de hielo, los principales son el campo de hielo norte y el campo de hielo sur, que son zonas con un gran desarrollo glaciar, y son un poco relictos de esta gran casquete de hielo que cubrió la Patagonia en el pasado. Y cuentan con un plató, una zona plana alta cubierta de hielo, y desde ahí bajan muchos glaciares de valle, ¿ya? Esta foto que ven aquí, una foto tomada del espacio de Campo de Hielo Norte, y también es tan similar, esta es Cordillera de Darwin, que es un poco diferente a un campo de hielo porque al final está demasiado quebrada, ¿ya? La cantidad de hielo que hay no permite sumergir la topografía y generar estos grandes platós de hielo, sino que es como un conjunto de glaciares interconectados. Y los glaciares que conforman estos campos de hielo, y los glaciares en general, pueden tener bastantes tamaños diferentes. Los glaciares más grandes son los que se llaman de pie de monte. Esta es una foto tomada del lóbulo del glaciar Malaspina. Si se fijan a la distancia, me gusta esta foto porque da una perspectiva del tamaño. Se ve este tremendo lóbulo, esa cosa como media redonda ahí, que es puro hielo. Si lo vemos desde el espacio se ve así. Es un glaciar que tiene un flujo de hielo tan grande que llega hasta la base del valle, y ahí el hielo se comienza a acumular, y como que comienza a llenar esta piscina de hielo, que es este tremendo lóbulo frontal. Por eso es como que tuvieran un lóbulo en la base del monte, por eso conocen como de pie de monte, que viene en el francés Pied de Mont Glacier, o glaciar. Lo otro, los glaciares típicos, los que estamos más acostumbrados de ver aquí en la cordillera de los Andes, son los glaciares de valle, que son glaciares que logran generar este volumen de hielo que baja por el valle, pero una vez, si es que logran llegar a la base del valle, al final del valle, no generan esta acumulación, este lóbulo que vimos antes. Pero estos son característicos los que han dado forma a los Andes patagónicos, con estos valles en forma de U. A diferencia de un río, los glaciares erosionan de manera más pareja, entonces generan valles con forma de U. El perfil del valle, si uno lo mira, si uno cruza de un lado al otro, tiene forma de U más que la forma de V que genera un río. Ya vamos a ver un poquito más de eso. Y unas formas glaciares que son bien interesantes que se generan en estos glaciares de valle son las ojivas. Básicamente, lo que pasa es que el glaciar pasa por, igual es como un río de hielo, que pasa por zonas, por llanos, zonas planas del río con aguas mansas, y pasa por rápidos. Igual que en un río, en las zonas de rápidos son zonas de mucha pendiente, en que el agua se acelera, en este caso el hielo se acelera, y al haber más pendiente, ir más rápido, el espesor del hielo es menor, ¿ya? O el espesor del agua es menor. Si uno quiere cruzar un río, obviamente la zona en que el agua corre más rápido siempre va a ser menos profunda que la zona donde en los remansos, ¿ya? Entonces, si uno quiere cruzar por un remanso, tiene que cruzar nadando, básicamente, y por las zonas de corriente más rápida, tal vez te da la profundidad como para cruzar caminando, a no ser que sea muy rápida, y ahí ya no. Entonces, el asunto es que en estos rápidos, básicamente el glaciar, al ir más rápido, estas pendientes, como las que vemos aquí en la esquina de la izquierda, arriba de esta foto, el glaciar se estira,
y al estirarse queda más expuesto a derretirse, ¿ya? Entonces, piensen que es como un chicle que yo lo estiro en esa parte, y al que estar estirado hay más superficie por la que se puede derretir. Además está lleno de grietas, entonces hay mucha superficie por la que se puede derretir. Entonces el hielo que pasa por esa cascada de hielo, ¿ya? Igual que una cascada de agua, pero esta es de hielo, muchas veces se le llama cascada de Xerax. Xerax son bloques de hielo nomás. El hielo que pasa por esa cascada de hielo en verano queda súper expuesto a derretirse y se derrite mucho, se llena de polvo y se derrite mucho. El hielo que pasa por esa cascada en invierno no se derrite tanto, le cae nieve además encima, entonces queda más protegido y no se ve tan afectado. Entonces, una vez que todo esto llega a la parte plana, vamos a tener intercalados zonas que pasaron por la cascada en verano, zonas que pasaron por la cascada en invierno, verano, invierno, verano, invierno, y eso es lo que vemos ahí. Si ven ese bandeado, es precisamente eso lo que estamos viendo. La zona, ese bandeado tiene zonas oscuras, que son más bajas, en que el hielo es más delgado, porque es la zona que pasó por la cascada en verano, seguido por una zona más clara, que es la zona que pasó por la cascada en invierno, verano, invierno. Entonces, básicamente, midiendo la distancia entre dos de estas ojivas, entre dos de estas onditas, uno puede saber cuánto avanza el glaciar en un año, porque básicamente uno sabe que donde está una ahora es donde mismo estuvo la siguiente el año anterior. Entonces, eso es lo interesante de estas ojivas, que nos permiten de un golpe entender un poco la dinámica del glaciar, a qué velocidad se mueve. Si las ojivas a veces están más juntas y a veces más separadas, significa que hubieron cambios de velocidad, y es bastante instructivo. Y los glaciares más chiquititos, ya partimos por los de pie de monte, muy grandes, los de valle, mediano, y los más chiquititos se llaman glaciares de circo, que básicamente se forman en estos como bowl, en estos circos rodeados de montañas que le protegen un poco de la radiación solar y además aportan con nieve, porque la nieve que cae en estas paredes tan empinadas que vemos en la foto no se va a mantener en esas paredes por mucho tiempo y va a deslizarse. Entonces, en la zona de abajo tiene más acumulación. Tiene acumulación por la nieve que le cae naturalmente y la nieve que cae en forma de avalanchas desde las laderas. Entonces, toda esa acumulación, sumado que está en este nicho pequeñito, que protegido del sol, permite que se forme un glaciar. Estos son los glaciares de circo. Entonces, para recapitular, tenemos el glaciar de circo, que es muy chiquitito, que está en estas cavidades como entre medio de las montañas. Si la cantidad de hielo que se acumula es suficientemente grande, el glaciar comienza a avanzar camino abajo y comienza a llenar el valle, se llama un glaciar de valle, y si es tanta la acumulación, o es tan grande la zona de acumulación, que el glaciar es capaz de llegar hasta el pie del valle y formar un lóbulo, se llama un glaciar de pie de monte. Y también hay glaciares que son no solo de hielo, sino que de mezcla de hielo y roca. Eso se llaman glaciares de roca o de escombros, ¿ya? Básicamente lo que pasa aquí es que si la roca que aportaba, esas paredes de roca que vimos, que aportaban nieve a nuestro glaciar de circo, si son de una roca muy mala, por ejemplo, muy descompuesta, de muy poca resistencia mecánica, las avalanchas van a ir mezcladas con roca. Entonces va a tener una mezcla, ya no es un glaciar de puro hielo, pura nieve que se hizo hielo, sino va a ser nieve con roca, entonces eso va a generar una mezcla de hielo y rocas, ¿ya? Si tú pones una mezcla de hielo y rocas en la parte de la superficie, el hielo se va a derretir muy rápido porque las rocas se calientan con el sol, por lo que hablábamos del albedo, y al final en la superficie van a quedar rocas solamente. Y el hielo va a quedar abajo, donde esta cubierta superficial de roca le tapa la radiación solar. Entonces, así se forman estos glaciares de roca, que es básicamente, o glaciares rocosos, o de escombro, que es básicamente un glaciar que tiene un porcentaje alto de rocas, por lo tanto la superficie es solo rocas y el hielo está escondido básicamente al interior. Y estos también pueden ser de nicho, de circo, como el que estamos viendo aquí, de valle o de pie de monte. Ese era de circo. Aquí vemos uno de valle, que se forma en el circo, allá arriba, y luego baja por el valle. Y estos glaciares, ¿cómo los distinguimos de la roca sola? Es porque se generan estas estructuras de flujo, se ven estas como onditas que nos recuerdan la forma de algo que está fluyendo. Es como si hubiéramos puesto así chocolate derretido allá arriba y se generan estas onditas que muestran que va fluyendo. Entonces este es un glaciar de roca
con una extensión para hacer un tipo de glaciar de valle, pero de roca. Y lo mismo puede pasar con el piedemonte. Este es un ejemplo de un glaciar de piedemonte, pero de roca, ¿ya? Y estos glaciares de roca, como hay que tener un poco más de ojo para identificarlo, como que han pasado, los han pasado a segunda categoría, como si requirieran menos cuidado solamente por estar cubiertos por roca, y han sufrido mucho, en particular con todos los caminos de penetración que se han hecho en la cordillera, en particular para la minería, y hay muchos caminos que están construidos sobre estos glaciares de roca. Obviamente algo que afecta un poco su dinámica, o la puede afectar mucho dependiendo el grado de intervención que se produzca. Otras formas son lo que hace el agua en el glaciar, ¿ya? El glaciar está hecho de hielo, el agua se derrite. A ver, igual. El agua se derrite y genera ríos superficiales, ríos de agua sobre el hielo, ¿ya? Porque el agua que se derrite en distintas partes se va juntando en pequeños riachuelos hasta que forma verdaderos ríos. Y esos ríos suelen desaparecer o en una grieta, o en lo que se llama un molino, o moulin del francés, o sumidero. Básicamente como el sumidero de la tina, que por ahí se va el agua. Y esa agua vuelve a aparecer en los ríos proglaciares, que es el río que nace en el frente del glaciar. Todo lo que pasa entre medio es el mundo del drenaje subglaciar, conductos y ríos que están debajo del hielo, ¿ya? Entonces así se ve un río sobre el hielo, que sería supraglaciar, sobre el hielo. Y si se fijan, es un río que está sobre el hielo. Lo interesante es que, a diferencia de un río normal, este río está derritiendo su propio lecho, ¿ya? Entonces es muy dinámico, y cuando hay mucha pendiente genera formas como esta, en que se producen muchos meandros sumamente cerrados, ¿ya? Y esto va avanzando de manera muy dinámica. Aquí este es un río glaciar que está haciendo unos meandros extremadamente cerrados producto de la cantidad de agua y de la pendiente. Y estos ríos glaciares eventualmente caen en estos sumideros, un pozo como un hoyo enorme por el que el agua se va hasta el fondo del glaciar. Esto puede tener 100 metros de profundidad, 200, 300, 500, 1000 metros de profundidad, dependiendo del tamaño del glaciar. Son sumideros gigantescos. Ahí hay una foto, me ha tocado trabajar un poco estudiando estos sumideros. Ahí hay una foto y nos estamos metiendo a instalar algunos instrumentos. Y se ve como el río que viene sobre el glaciar, de repente, ¡pum!, se mete en estos agujeros. A veces estos agujeros se tapan. Hay alguien que tiene un micrófono abierto y hay un ruido como de un motorcito. Así que para que le ponga atención y los silencie. Estos sumideros a veces se tapan, entonces queda este conducto vertical lleno de agua. Y eso en superficie se ve como lo que vemos en esta foto, como una laguna pequeñita, pero súper, súper profunda, que se ve de un color azul, así, pero tremendamente intenso. Aquí hay otra foto, se ve como la laguna sigue para abajo, y si uno mete la cámara al agua, se ve una cosa así, básicamente un hoyo sin fondo, que es este moulin cerrado, este moulin apagado, digamos, que ya no tiene salida, y el agua básicamente lo llenó hasta arriba. Entonces, a través de estos sumideros y de las grietas, el agua se va hasta la base del glaciar, y ahí genera lo que se llama el drenaje subglaciar. Y el tema es que este drenaje subglaciar afecta el deslizamiento del glaciar. Los glaciares se mueven por dos procesos, un poco porque el hielo se deforma lentamente, producto de su propio peso, que eso sería como el proceso a través del cual se mueve ese chocolate derretido que dije, que tiramos arriba de una montaña y se desliza para abajo fluyendo. Pero el otro proceso es que el glaciar simplemente se desliza, se resbala sobre la roca. Y la velocidad con que se resbala depende de este drenaje subglaciar. Esa interacción es básicamente en lo que me he especializado yo. Entonces hemos estado instalando sensores para tratar de entender cómo se evoluciona este drenaje subglaciar y cómo afecta a la velocidad del glaciar. Y la velocidad del glaciar al mismo tiempo es súper importante para entender todos los otros procesos que les conté. Si el glaciar se mueve más rápido, el hielo se va más rápido de la zona de acumulación a la de ablación, se derrite más rápido, al adelgazarse se derrite más rápido todavía. Entonces ahí están todos estos feedbacks que hay que entender. Y también el glaciar
entonces el glaciar está fluyendo, ¿ya? Y lo que es interesante, si uno pónganle harta atención a esta figura, si se fijan, el flujo del glaciar significa que la nieve que partió arriba, en la parte de más arriba del glaciar, si siguen las flechitas, va a terminar en la parte de más adelante. La nieve que cayó un poquito más arriba de la zona de acumulación, se va a sepultar un poquito nomás, va a pasar la zona, perdón, de la línea de equilibrio, la nieve que cayó un poquito más arriba de la línea de equilibrio, se va a sepultar un poquito, tal vez unas decenas de metros, va a pasar la línea de equilibrio, y como está muy superficial, la nieve que tiene, el hielo que tiene arriba se va a derretir y va a quedar expuesto. Entonces, básicamente, cuando caminamos sobre un glaciar, el hielo que vemos cerca de su frente es el hielo más antiguo, que viene de la parte más arriba del valle. Y a medida que subimos caminando por el glaciar, estamos pisando hielo cada vez más nuevo, más nuevo, más nuevo, más nuevo, hasta que cuando llegamos a la línea de equilibrio, estamos probablemente pisando hielo que se formó hace muy poquito, hace un par de años, tal vez. Y este proceso de flujo, entonces, básicamente algo que parte aquí a medio camino entre la línea de equilibrio y la cabecera, digamos, se va a sepultar unos, qué sé yo, si un glaciar típico aquí de los Andes de un par de cientos de metros de espesor, se va a sepultar, digamos, 100 metros, y después va a salir a mitad de camino, va a salir a la superficie, y todo ese glaciar, todo ese hielo que estuvo sepultado 100 metros, queda expuesto en la superficie. Y si cuando estaba sepultado, se formaron canales, conductos a través de este hielo, todos esos conductos, si es que logran sobrevivir, porque el glaciar también los va cerrando, pero si logran sobrevivir o si se forman a menor profundidad, van a ser extruidos, van a ser, este flujo los va a sacar a la superficie. Entonces a veces nosotros encontramos en superficie conductos que se formaron en el interior del glaciar. Por ejemplo, uno va caminando por el glaciar y está este hoyo, ¿ya? Que probablemente esto tal vez era un antiguo mulán, y esta era la parte de abajo, de varios metros para abajo, y quedó transportado y queda aquí a la vista, y ya no es parte de un sistema, sino ya no tiene como que le entre agua, y está ahí como aislado. A veces en la pared de una grieta vemos un hoyo, y también es un pedazo de conducto de drenaje subglaciar que quedó perdido ahí, y este flujo lo sacó a la superficie. A veces estos conductos son enormes y nos permiten meternos, y hay cavernas en los glaciares, una cosa maravillosa que ojalá todos puedan algún día llegar a visitar. Es realmente como meterse en otro mundo. Y esta foto es bien interesante porque aquí vemos el proceso. Básicamente de donde está tomada la foto, el conducto está entero. Un poco más abajo, este conducto ha salido más desde abajo, más arriba, entonces ya apenas le queda un pedacito de techo. Y si vemos más al fondo, ya queda como la mitad del conducto. Entonces vemos que esto básicamente era un tubo completo, pero el techo se lo fueron comiendo porque se fue derritiendo, y mientras más abajo uno va, está más comido. Y lo que queda es un pedacito nomás del conducto. Otra cosa que a veces se observa en los glaciares producto de este drenaje subglaciar son los flujos artesianos, que son estas fuentes de agua que sale a presión de algún punto de la Tierra. Esta zona pareciera que fuera tierra, pero en realidad es un glaciar cubierto de piedra, y a veces se ve en medio de un glaciar. En medio del hielo sale un chorro de agua como si fuera una pileta. Y eso es porque hay algún conducto subglaciar que parte muy arriba y que toma agua de arriba, y entonces agarra toda esa presión y logra salir en ese punto. Obviamente, en general, esa presión se va y se vacía en algún tiempo, pero a veces hay procesos que hacen que estos conductos se cierren y se abran y generan estos flujos artesianos o fuentes de agua. Y otro proceso bien interesante, si pensábamos que el hielo que se forma acá arriba del glaciar va por la base del glaciar arrastrándose contra la roca hasta abajo por cientos de años tal vez, ese proceso de fricción entre el hielo y el glaciar produce que el glaciar vaya erosionando la base donde está, ¿ya? Porque el glaciar en la base arrastra piedras, entonces es como que uno tiene una lija, la lija que uno conoce, la que uno compra en la ferretería, es papel con pedacitos de material muy duro, como piedritas, como arena, muy abrasiva, y cuando uno lo pasa uno puede lijar la madera, por ejemplo, ¿ya? Y el efecto no lo hace el papel, sino que lo hace esa arena que tiene pegado el papel.
Aquí pasa lo mismo, al glaciar, al hielo se le pegan rocas por abajo, y este glaciar con rocas actúa como una lija que va lijando el terreno, y lo va lijando de manera bastante efectiva. Y además genera otros procesos que no son solamente la abrasión, que es esta lija, sino que también otro proceso que se llama arrancamiento, en que el glaciar como saca pedazos de roca de la base. ¿Cómo se produce esto? Todavía hay un poco de discusión, pero les voy a contar la interpretación clásica. Básicamente el hielo va fluyendo, aquí vemos el hielo que va fluyendo de izquierda a derecha, pasa por este montículo de roca, y en la parte de la izquierda genera mucha abrasión, producto de estas rocas que va arrastrando, en la parte de la izquierda, y genera este montículo redondeado, que es lo que se llama una roca aborregada, ya que se pueden ver, es muy común verla alrededor de los glaciares. Entonces eso muestra que el glaciar hace poco estaba cubriendo esa roca. Y del otro lado, del lado de acá, básicamente se produce una cavidad con agua, donde el glaciar no logra, la deformación del hielo no logra tapar ese espacio en la medida que fluye, y se produce recongelamiento del agua en ese volumen, y a veces el glaciar básicamente, que está moviéndose como una cinta transportadora, se queda pegado, congelado a una roca, entonces la arranca, ¿ya? Y ese es el proceso de arrancamiento, o en inglés plucking o quarrying. Entonces, y eso es porque de este lado, de donde choca el hielo, hay un aumento de la presión, entonces el aumento de la presión hace que se derrita un poco el hielo, y del otro lado hay una disminución de la presión que hace que haya un poco de recongelamiento, y eso genera fractura, y también genera que se precipiten minerales, ¿ya? Entonces todos los minerales que están disueltos en el agua, al bajar la presión y haber este recongelamiento, se precipitan, tal como si uno se hace un té con mucho azúcar y después lo deja enfriarse, parte de ese azúcar se precipita y después uno la encuentra como acumulada en el fondo del té. Y eso también se ve cuando caminamos en los alrededores de un glaciar. Uno ve estas rocas aborregadas, como la que vemos acá, que está toda redondeada, y por un lado tiene esta costra como de minerales que se han depositado ahí, como sarro, muy similar al sarro de la olla o de la tetera, que es el mismo proceso. Pero no le muerda la pata. Uno calienta el agua y entonces se concentran los minerales porque el agua se evapora, y parte de esos minerales se precipitan y generan ese sarro. Lo mismo pasa aquí. Y además el proceso de fricción, de esto de arrastrar las piedras, esta lija, genera distintos tipos de cosas. Generan estrías, que son surcos muy pronunciados, producto de una roca grande que está siendo arrastrada sobre el basamento o la roca que compone el suelo del glaciar. Está el pulido, y están los surcos, que son zonas donde ha habido mucho pulido, entonces se generan verdaderos surcos en la roca. Y aquí hay algunas fotos. Este es del glaciar Grey, que recién va retrocediendo y exponiendo estas paredes de roca que están completamente pulidas y llenas de surcos. Aquí se ven nuevamente este pulido, algunas de estas estrías que están mucho más marcadas, y esta zona en que la roca como que se salta, producto de la presión de las rocas que va arrastrando el glaciar. Y aquí vemos un ejemplo clásico también, el glaciar Grey, de una roca aborregada. El glaciar claramente estaba fluyendo de la derecha hacia la izquierda y pulió esta roca y la dejó pulidita, y el borde de la izquierda es donde se estaba produciendo el arrancamiento. Por eso que ahí es como que le faltaran pedazos, ¿ya? Que son esas zonas que como que se recongelaron y que se quedaron pegadas al hielo, y el hielo al avanzar las arrancó. Ahí hay otra foto de cómo se ven estas estrías, y esto es súper común. Si van a un glaciar, fíjense en las rocas que están alrededor, y de seguro van a encontrar alguna de estas formaciones. Y aquí vemos algún ejemplo de surco, que en parte están hechos por los mismos ríos de agua que se forman bajo el glaciar y que arrastran piedra y sedimento y van generando estos surcos. Y algo interesante es que a veces uno ve que estos surcos se mueven hacia arriba, porque debajo de un glaciar el agua no siempre se mueve ladera abajo, a veces el agua sube, contrario a la gravedad. Y es porque también, además de tener que responder a la gravedad, el agua responde a los cambios de presión del hielo que tiene encima. Entonces, si hay una zona con más hielo, puede hacer de que el agua suba contra la gravedad. Entonces, estos ríos subglaciares a veces van cuesta arriba, algo bien poco intuitivo. Entonces, si uno ve, por ejemplo, restos de
de estas formas muy antiguas, en rocas muy antiguas, en un lugar donde no hayan glaciares, qué sé yo, en el medio de Australia, si uno ve que estos ríos antiguos están en partes van cuesta arriba, uno puede saber de manera certera de que se formaron debajo de un glaciar. Ahí vemos más de estas marcas lunoides, estos puntos en que es como que uno va arrastrando, imagínense que uno va arrastrando una roca con mucha presión y hace que la roca de abajo se vaya saltando y genera estas marcas así escalonadas. Y la tasa con que un glaciar es capaz de erosionar los valles donde está albergado son bastante variables, pero muy grandes. Aquí los cuadros verdes muestran el caso de Patagonia, y vemos que a escala de tiempos corta, de 1 a 10 años, pueden erosionar a tasas de entre 10 y 100 milímetros por año. Es decir, 10 centímetros al año. Es un montón. Imagínense, 10 centímetros al año, lo multiplican por 1000 años, son al tiro 100 metros. Es decir, la tasa con que esto erosiona es muy rápida, entonces va cambiando completamente el paisaje. Entonces el glaciar al erosionar genera también el alzamiento del terreno, y ahí hay todo un tema en que no me voy a meter del rebote isostático, y es un poco lo que ha labrado el territorio como lo vemos en el sur de Chile, con estos valles súper pronunciados, estos fiordos profundos, es producto de esta tasa de erosión de los glaciares que es tan rápida, ¿ya? Y si ven, en Alaska se ha visto que algunos glaciares pueden erosionar a tasas de 1 metro por año, es decir, imagínense, 1 kilómetro cada 1000 años, es una brutalidad. Y este es un poco el paisaje que se ve después de que se van los glaciares. Quedan estos valles, como les decía, en forma de U, ya este valle grande en forma de U. Quedan una serie de lagos, a veces en cadenas, que se llaman lagos en Rosario, que en esos circos, que es donde partía el glaciar. Algunas puntas, si se fijan, aquí sobre cierto nivel, el territorio es todo muy filudo, muy puntudo, y en las partes más bajas está redondeado. Entonces las zonas redondeadas, en algunas partes del sur, en Tierra del Fuego, por ejemplo, en los alrededores de Ushuaia, se ve súper clarito cómo hay un nivel, y bajo ese nivel todas las montañas son redondeadas. Y sobre ese nivel tiene el Monte Olivia, por ejemplo, que es súper puntudo y con torres de roca y qué sé yo. Y eso muestra el nivel del hielo. Hasta donde está redondeado, ahí hasta donde llegó el hielo. Y lo que quedó puntudo es lo que quedó fuera del hielo. Genera estos valles colgantes, estas cascadas colgantes, estos valles como truncados que de repente se cortan y caen a otro valle generando cascadas, y bloques erráticos que son básicamente rocas que cayeron sobre el glaciar en algún momento por algún derrumbe, el glaciar las transportó y las dejó tiradas en algún momento donde estaba el frente del glaciar en ese instante. Entonces, todas estas son formas que podemos identificar y que nos hablan un poco de la historia de la glaciación de un paisaje. Y otro elemento que vemos en los glaciares y que queda muy bien preservado una vez que los glaciares se retiran, son las morrenas. Las morrenas son básicamente todo este material que arrastra el glaciar. ¿Ya? Yo les dije que en la parte de abajo agarra rocas, esas rocas las arrastra y las deja en el frente, y si el glaciar se mantiene en una posición fija por mucho tiempo, todas esas rocas se comienzan a acumular, hasta que en el frente se hace un tremendo cerro de roca, y eso es la morrena frontal que se llama, porque en el frente. Y también están las morrenas laterales, que se forman al borde del glaciar, porque son las rocas que el glaciar le arranca a la montaña de un costado, y sumado a las rocas que caen de la montaña sobre el glaciar, en el borde del glaciar. Y cuando dos morrenas laterales, por ejemplo, en esta foto se ve un glaciar que viene de la derecha y se junta con otro que viene de la izquierda, cada uno traía su morrena lateral, las dos morrenas laterales se juntaron y quedó lo que se llama esta morrena medial, ¿ya? Y lo interesante es que, bueno, esta morrena medial, como vemos aquí, puede aumentarse kilómetro y kilómetro, y con frecuencia vemos de que cambia su tamaño. Aquí a la lejanía, y si lo vemos acá, en esta zona, es pequeñita, y a medida que bajamos se ve más grande. Lo mismo pasa acá. La morrena, como pareciera central, pareciera que se va agrandando. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Básicamente, este es el costado de un glaciar. Imagínense que este es un glaciar mirado en sección transversal. Este es un costado del glaciar, y esta mugrecita que está pegada al borde del hielo, las rocas que ha ido sacando el glaciar de la pared del valle.
¿ya? Y las rocas que están arriba del hielo son las mugres son las roquitas que le han caído al glaciar desde las laderas del valle. Entonces, cuando esta mitad, esta morrena lateral se junta con otra morrena lateral, se forma esta morrena central. Pero en algunos casos, si es que no caen muchas rocas de los costados del valle, puede ser que esta acumulación de rocas que se ve acá arriba no exista, sino que simplemente tengamos las rocas que están pegadas a la base del glaciar. Entonces, en este caso, habría una morrena, pero es una morrena que está verticalmente como en profundidad hacia adentro del glaciar. Y no se ve en la superficie. Pero a medida que el glaciar baja, que esto baja, vaya abajo y se va derritiendo, el hielo que se va derritiendo desaparece y las rocas no. Las rocas quedan ahí y se van acumulando en esta sutura entre los dos glaciares. Y se comienza a formar esta morrena central visible. Y si el hielo se derrite más, ese cerrito se acumula más y crece más grande. Y si se derrite más, crece más grande. Entonces, a medida que baja el glaciar, las morrenas centrales se van viendo más grandes porque todo el material que estaba enterrado en profundidad va quedando acumulado en la superficie. También puede pasar de que una morrena se forme por una montaña que está debajo del glaciar, como que el glaciar pasa por encima de un montículo de roca, entonces le saca rocas, y lo que va a pasar con eso es que genera una morrena que no llega a la superficie, que está ahí vertical, metida en el hielo y no llega a la superficie. Y esta morrena puede que no se vea por mucho rato hasta que se derrita todo el hielo que está arriba y comienza a exponer las rocas que están ahí enterradas. Entonces ese es el ejemplo que se ve en esta foto. Si se fijan, esta morrena que se ve aquí, en la parte de la derecha de la foto, no se ve. No hay ninguna expresión en superficie. Y de repente aparece, muy finita, y ahí crece, y al final se transforma en una morrena súper ancha y súper grande. Entonces, así es como evolucionan estas morrenas mediales o centrales. Otras formas que podemos ver en los glaciares son los penitentes, que se forman en los glaciares en donde el proceso más importante que derrite el hielo es la radiación solar. Glaciares en que no llueve mucho y la radiación solar es fundamental. Y el proceso en que la radiación solar elimina el hielo es, en algunos casos, principalmente por lo que se llama sublimación, que no es que el hielo se derrite en agua y el agua se evapora, o se va al río, sino que el hielo directamente se evapora, se transforma en gas y pasa al aire. Entonces, en esas situaciones son perfectas para formar estos penitentes, que se ven mucho en las zonas de los glaciares como en las latitudes similares a Santiago. En el Himalaya se ven mucho, en los Andes centrales se ven mucho, pero no se ven en Patagonia, tampoco se ven en los glaciares que hay en el Ecuador, las montañas del Ecuador. Y aquí vemos cómo estos penitentes pueden tener 2, 3, 4 y hasta más metros de altura. También se forma un fenómeno muy interesante que se llaman las mesas glaciares, que es básicamente una roca que está sobre el hielo y en un lugar donde el derretimiento del hielo es principalmente por radiación solar, o tal vez puede que sea también un poco con la lluvia, pero esto se ve más notorio en zonas donde la radiación solar domina el derretimiento, como aquí en la zona central de Chile, o en los Andes centrales en general. Entonces esta roca le hace como de quitasol al hielo y evita que se derrita. Entonces todo el hielo alrededor de la roca se derrite y el que está debajo de la roca no. Si uno preserva ese proceso en el tiempo, se derrite el hielo del alrededor y el de debajo de la roca no, la roca termina quedando en un pedestal de hielo. Entonces forma estas formaciones que pueden ser enormes, como esta que está acá. Que la roca le hizo sombra al hielo básicamente y comenzó a generar este pedestal. Entonces básicamente la roca cayó aquí cuando el hielo estaba al nivel en que se ve la base de la roca, y después el glaciar se comenzó a derretir por todos lados, menos debajo de la roca. Y esta roca eventualmente, este pedestal colapsa y la roca cae y genera otro pedestal, y cae y genera otro pedestal. Entonces a veces uno encuentra rocas que están al lado de una seguidilla de pináculos de hielo, que son estos pedestales antiguos de esta roca que fue cayendo. A veces no cae porque hay alguna persona ahí que le impide caer y que se queda sosteniéndola, pero no todas las rocas tienen la misma suerte. ¿Y por qué se llaman mesas glaciares? Bueno, porque cuando uno está en un glaciar se ocupan de mesas. Entonces ahí uno puede comer, tomar desayuno, lo que quiera. Hay unas más grandes que se pueden ocupar de reposera, de cama, lo que uno quiera.
Otras formas se forman por un proceso similar, pero ya no por rocas, sino que por sedimento. Aquí vemos un río que corre sobre un glaciar, y como ven, lleva muchos sedimentos, que son los sedimentos del polvo que cae del glaciar, de las montañas que están alrededor. En muchos casos de lo que se ve, buena parte son algas que viven sobre el glaciar, pero en general es mucho sedimento, tanto orgánico como inorgánico. Y ese sedimento, si miramos ahora ese río de perfil, el agua está fluyendo de izquierda a derecha en este dibujo, lo más oscuro es el hielo, ese río arrastra el sedimento, y si es que hay cualquier cavidad a lo largo de este río, un hoyito, tal vez una grieta que había, que se abrió un poco ahí, o cualquier irregularidad, va a acumular sedimento, y los sedimentos se van a comenzar a acumular en ese hoyito. Eventualmente este río se va a secar, porque la forma del glaciar cambió y el agua se va por otro lado, y va a quedar este montón de sedimento ahí. El hielo se va a comenzar a derretir a medida que el glaciar baja hacia su frente, y a medida que se derrite, el hielo que está alrededor del montón de sedimentos se va a derretir más rápido que el hielo que está debajo del montón de sedimentos. Entonces este montón de sedimentos va a actuar igual que la piedra, le va a hacer de quitasol al hielo que está debajo, y eventualmente vamos a terminar con formas como esta, que se ven unos montículos de hielo cubierto en sedimento, que son básicamente, antiguamente era un hoyo con sedimento, que producto del derretimiento del hielo se transformó en que el hielo de alrededor del hoyo se derritió, y finalmente este hoyo terminó transformándose en una protuberancia cubierta de sedimento. Y creo que la última forma glaciar que iba a comentar eran las criocronitas, que son esta forma que se ve a veces como algunos glaciares, especialmente en las zonas donde la radiación solar es importante para el derretimiento, se ven esta que queda como queso gruyere. Y es que estos pequeños sedimentos, muchas veces hay algas involucradas en este proceso, como son más oscuros, tenemos este tema del albedo que les comenté, se calientan y derriten el hielo, entonces ese sedimento genera un pequeño hoyito, y en ese hoyito, si el hielo es transparente, la luz puede penetrar y seguir calentándolo, y se genera un hoyito cada vez más profundo, entonces cada partícula de sedimento comienza a generar su propio hoyito, y se genera esta forma que es como un queso así lleno de hoyo. Y bueno, yo creo que ya he hablado mucho por hoy, y les toca a ustedes hacer las preguntas. Les agradezco la atención y toda la gente que está presente, y espero que hayan aprendido, y quedo atento a sus preguntas. Excelente, Camilo, ¿me escuchas? Te escucho perfecto. ¿Cómo estamos de tiempo? No, bien, excelente. La verdad es que se ha pasado volando, hemos llevado 1 hora 20, hemos aprendido muchísimo. La verdad es que en mi caso personal, viendo tu presentación, me doy cuenta que no tenía idea de glaciares, así que he quedado pero impresionado con todas las formas. Ahora entender bien cuando uno típico que va a la Patagonia, al glaciar explorador o algún glaciar, que hay distintos tipos, y en ese sentido creo que Chile es un país privilegiado para ver los glaciares. Tenemos glaciares cerca de Santiago, en la Patagonia, así que la invitación es para que todos puedan en algún momento vivir la experiencia de ir a un glaciar, y ahora con este conocimiento que nos ha compartido Camilo, creo que nos interesamos todavía más, así que te felicito por la presentación, puras felicitaciones, tanto en el chat como en el Facebook. Así que ahora te voy a hacer algunas preguntas que hizo la gente aquí en el chat de Zoom. Igual pueden hacer sus preguntas mientras tanto. Voy a partir con la primera que hace David Leiva, que esta es una típica pregunta que ocurre en el sur. ¿Cuál es la diferencia entre un glaciar y un ventisquero? La diferencia entre un glaciar y un ventisquero es tan inexistente como la diferencia entre un cerro y una montaña. Es una cosa de semántica nomás, de las palabras que usamos. En general, la palabra ventisquero es más antigua. En las publicaciones más modernas, en los inventarios de glaciares, son todos glaciares, no se ocupa la palabra ventisquero. Algunos hablan de que un ventisquero, un glaciar que se forma por ventisca en una montaña, pero la verdad suena bonito, pero en la práctica, si uno ve qué glaciares se les llama ventisquero y a qué glaciares se les llama glaciares, no tiene relación con el proceso que los forma. Entonces, básicamente son dos nombres para nombrar el mismo elemento de la geografía, tal como a veces ocupamos indistintamente las palabras cerro, montaña o monte,
¿ya? A veces se habla del Cerro Concagua, del Monte Aconcagua, es lo mismo, un poco arbitrario. En general se le dice monte a los más grandes y cerro a los más chicos, pero tampoco se cumple esa regla siempre. Es un poco más de tradición y de historia lo que ha hecho que algunos se llamen de una manera y otra, pero yo personalmente le digo glaciares a todos. O sea, la palabra correcta es usar glaciar, digamos. ¿Cómo? La palabra correcta es referirnos a un glaciar, siempre. Es la palabra correcta cuando, en fondo, jamás va a haber a un glaciólogo hablar en un diagrama como los que yo le mostré, hablar del ventisquero. Si hay algunos lugares que se llaman ventisquero tanto, es porque históricamente se les llamó así. Tal como algunas montañas históricamente se les dice monte y a otras se les dice cerro, o algunos fiordos, por ejemplo, históricamente se les dice seno, y en vez de fiordo, pero al final se refiere toda a la misma forma, ¿ya? Permiso, Camilo. En general se prefiere el término glaciar. Camilo, permiso. Sí, adelante. David Leiva. Sí, David Leiva de acá de Puerto Natales. ¿Por qué te hacía la pregunta? Porque fue una eterna discusión que producida por un turista español y llegamos a la misma conclusión. Y con esto lo confirmo. Y voy a, obviamente, llamar a mi colega para obviamente, comentarle esto. Pero ha sido la eterna discusión que tuvimos 2 años con un colega, por un turista español que él dale con los ventisqueros para allá, ventisqueros para acá. Señor, glaciar, no ventisquero. Sí, efectivamente. Y bueno, si uno ve la semántica, muchas veces el uso de las palabras a lo largo de los años hace que diverjan un poco de la semántica o el significado original. Entonces, básicamente uno tal vez algunos glaciares, si uno dijera, si es que todos los glaciólogos se pusieran de acuerdo y dijeran, ok, los ventisqueros son los que se forman a través de un proceso específico, tal vez uno podría comenzar a llamar ventisquero, pero igual sigue siendo súper arbitrario y súper absurdo. En general, todos estos intentos que hacen las distintas ciencias de clasificar la naturaleza en casillero son esfuerzos en vano, porque nunca va a poder encasillar y siempre va a tener casos que te quedan mal. Por ejemplo, un glaciar puede haber sido un glaciar y tal vez al achicarse cambió su proceso y pasaría a ser un ventisquero, entonces se te produce todo un enredo. Por lo tanto, en la práctica son términos intercambiables, son 2 palabras para referirse a los glaciares. Excelente, muchas gracias por la aclaración. A mí también. Muchas gracias, Camilo. Que no me habían comentado esa diferencia y le dicen ventisquero porque produce viento. Por eso como que en el sur le dicen los campesinos y le dicen ventisquero. Es que eso yo lo he escuchado, pero del viento blanco en este caso, pero eso no tiene nada que ver. Ya. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias. ¿De qué hay un gusto? Pregunta de Marcela, ¿qué tipo de glaciar es Finlandia? El glaciar Finlandia, se refiere Marcela al glaciar Finlandia de Cordillera de Darwin, supongo. ¿Ya? Ese es un glaciar de valle, y en general los glaciares que terminan en el mar nunca forman un lóbulo. Es muy raro que formen un lóbulo. Eso pasa en Antártica solamente. Pero es muy difícil que formen ese lóbulo. Un poco ese lóbulo sería lo que le hablaba de las plataformas de hielo. Pero el glaciar Finlandia sería un glaciar de valle, pero lo que se llama un glaciar con frente, un glaciar de calving o de desprendimiento, que significa que su frente no está definido por el lugar donde se termina de derretir el hielo, sino que está básicamente definido por el lugar donde se termina, producto que se desarma en forma de témpanos de hielo, ¿ya? Yo no mencioné mucho eso, pero algunos glaciares, la posición del frente no depende tanto de la temperatura, como yo hablé, sino que depende básicamente de la tasa en que se producen los témpanos, que es un fenómeno que se llama de desprendimiento o de calving. Entonces, el glaciar Finlandia normalmente sería referido como un glaciar de calving o un glaciar desprendente terminado en el mar, pero en su forma es similar o análogo a un glaciar de valle. Excelente. Carlos Fuyú pregunta, bueno, da las gracias y te felicita por la interesante presentación, y su pregunta es, ¿cómo influye en el efecto taco que el glaciar tenga parte de su zona de ablación sobre agua o sobre roca? Bien. Hola Carlos, primero que nada, un gusto. Tenemos, pero muchas preguntas. Ha sido un éxito total tu clase. Qué bueno.
A ver, en general, la zona de acumulación siempre va a estar sobre roca, ¿ya? En la Antártica podemos tener algunas zonas que están sobre agua y que igual acumulan, las plataformas de hielo, por ejemplo. Pero efectivamente, en un glaciar de montaña, como los que tenemos en los Andes, pudiera ser que haya grandes cantidades de agua en la base del glaciar. En general, todos los glaciares grandes son glaciares templados, que se llama, que la base está a 0 grados, entonces hay agua en la base, no están congelados a la roca. Entonces, si el glaciar estuviera congelado a la roca, efectivamente, que sería en los Andes solamente se da en los glaciares pequeños que están a mucha altura, efectivamente el efecto taco no tendría tanto efecto, porque el glaciar está como pegado en su lugar, y aunque le saquen la retención que genera la parte de abajo del glaciar, no se aceleraría mucho. Pero si tenemos un glaciar con base templada, que está a 0 grados y que tiene este proceso que se desliza sobre la roca, ahí es cuando este efecto taco cobra mucha importancia, ¿ya? Y es básicamente el caso de todos los glaciares grandes, de Groenlandia y de América en general. No sé si respondí la pregunta. Sí, perfecto, lo entendí bien. Muchas gracias y te mando un abrazo. Un abrazo, Carlos. Excelente. Pregunta acá del Facebook Rodrigo Reyes, que esta es la típica pregunta que también uno se hace cuando visita los glaciares. El color azulado que uno ve, ¿a qué se debe? ¿A la edad del hielo? ¿A la presión? ¿Qué es lo que produce finalmente a que tú veas esos azules? A ver, el color azulado del hielo se debe a que el hielo es azul, ¿ya? Ese es el color del hielo. El tema es, entonces la pregunta que uno se debería hacer es ¿por qué se ve blanco a veces? ¿Ya? Y se ve blanco por la existencia de burbujas de aire, ¿ya? El ejemplo que es bien ilustrativo es, por ejemplo, el vidrio. El vidrio de nuestras ventanas es verde, pero parece transparente porque uno está viendo una cantidad, uno está viendo un espesor muy chico, pero si uno ve un espesor grande de vidrio, como cuando uno mira el vidrio por el canto, se ve verde, ¿ya? Entonces, ese es el verdadero color, pero el color, cuando algo es muy transparente, pero no perfectamente transparente, como el vidrio o como el hielo, el color se hace notar solamente cuando uno ve este material en un espesor suficientemente grande, ¿ya? Entonces, si uno tiene un bloque de hielo suficientemente grande, se va a ver azul. Si un hielo perfecto sin burbuja, se va a ver azul, porque ese es el color del hielo. Pero si uno le mete, si uno comienza a meterle, y en este bloque de hielo grande, uno puede ver mucha distancia. Si uno ve el hielo cristal y hubiera, por ejemplo, una piedra a 10 centímetros adentro del hielo, uno la vería perfectamente. Pero si el hielo comienza a tener burbuja, uno ya no va a ver esa piedra a 10 centímetros. Uno simplemente va a ver las cosas que están muy cerca de la superficie del hielo. Y mientras más burbujas tiene, menos penetración tiene mi vista en el hielo. Y eso significa que la luz que yo estoy viendo que rebota desde el hielo, desde el glaciar, es luz que penetró muy poquito, rebotó en una burbuja de aire y salió. Entonces, como penetró muy poquito y salió, no alcanzó a teñirse de azul. Básicamente la luz es blanca y está compuesta de todos los azules, de todos los colores, perdón. Y cuando uno la pasa por un vidrio con color, por ejemplo, o con un filtro, uno filtra ciertas partes de la luz y la tiñe de un color. Del mismo modo, el vidrio de nuestras ventanas, si uno tiene un vidrio suficientemente grueso, la luz que va a pasar, como la que atraviesa el vidrio cuando está de canto, se va a teñir de verde. Y en el glaciar pasa lo mismo, la luz que entra al hielo y sale y entra a nuestro ojo se tiñe de azul, pero mientras más burbuja, se va a alcanzar a teñir menos, al punto de que si tiene muchas burbujas el hielo, uno lo ve blanco, porque no alcanza a tomar ese tinte azulado. Ahora, la antigüedad sí tiene que ver con la cantidad de burbujas. El hielo más antiguo tiende a tener más burbujas, pero no siempre, porque hay hielo, por ejemplo, una grieta que está cerca del frente del glaciar, que se llena de agua, hace frío, se congela. Va a ser un hielo sin burbuja, pero un hielo nuevo, que se produjo recién, el invierno pasado. Entonces, no todo el hielo sin burbuja es antiguo, pero si uno tiene si sale un témpano grande de glaciar y uno ve este témpano flotando y ve que hay un degradé, en que el hielo se ve más blanco en una parte y más azul en otra, ese degradé tiene que ver con la antigüedad. El hielo más antiguo, como yo les mostré en el diagrama,
fue sepultado hasta el fondo, entonces fue sepultado por más hielo, y ese peso del hielo hace que las burbujas de aire que estaban originalmente en el hielo, porque el hielo parte de la nieve compactada, entonces queda con muchas burbujas dentro. Cuando el hielo es muy antiguo y pasa por la parte más profunda del glaciar, se compacta y esa presión hace que esas burbujas se vuelvan súper chiquititas, al punto que pueden ya no verse. Entonces, desde la parte de más abajo del hielo del glaciar, tiende a salir este hielo cristal súper oscuro, súper cristalino, y efectivamente el hielo más antiguo. Pero ese hielo también, pues, una vez que está en la superficie, expuesto a la lluvia, al sol, tiende a fracturarse, a llenarse de burbujas y de fracturitas que lo hacen verse blanco de nuevo. Pero también hay hielos que se ven cristales y que no son antiguos, ¿ya? Entonces están esas dos cosas. El color se debe a la burbuja y la cantidad de burbuja, en algunos casos, tiene relación con qué tan antiguo es el hielo. Si es hielo que viene desde la parte de arriba del glaciar y fue sometido a mucha presión y quedó con las burbujas muy comprimidas, o es hielo que solamente se fue sepultado por un poquito de nieve y no logró comprimirse tanto. Otro ejemplo bueno para entender lo de las burbujas es, por ejemplo, la clara de huevo. Si uno ve la clara de huevo y las pone, si uno está haciendo, qué sé yo, una tortilla o algo, pone todas las claras de huevo en un vaso, se da cuenta de que es amarillenta, ¿verdad? Entonces es transparente, pero no perfectamente transparente, es amarillenta. Pero si uno le mete burbujas a esa clara de huevo, como cuando uno la bate para hacer merengue, esas burbujas hacen que se vuelva perfectamente blanca, ¿ya? Aquí es lo mismo, el hielo, mientras más burbuja, a pesar de que es azul o con un tinte azul, mientras más burbuja hace que se termine viendo blanco. Espero haber respondido la pregunta, una pregunta bastante común y a veces hay respuestas incorrectas dando vuelta por ahí. Camilo, con David Leiva. Ahora, eso, yo tengo claro, está correcto eso, pero para hacer un alcance, los bloques de hielo en Groenlandia, algunos son de color verde. En este caso, y corrígeme si me equivoco, es debido al limo o material sedimentario en suspensión, que es de otro material rocoso, que es de una tonalidad verde. En este caso. Bueno, hay muchos hielos con impurezas y en distintos lugares, en Groenlandia no va a ser un ejemplo, pero hay lugares específicos de Groenlandia donde se forman hielos con impurezas de distintos colores. También el hielo va a tomar un poco el color del agua y todos sabemos cómo varía el color de los lagos. Por algo está lleno de lago azul, el lago blanco, lago esmeralda. Porque y así sucesivamente. El agua, si bien es la misma agua, dependiendo las impurezas que tiene, los sedimentos que están en suspensión, va a cambiar su color. Si pone un hielo en agua roja, se va a ver rojo; si pone un hielo en agua verde, se va a ver verde. Pero también está la posibilidad de que hayan impurezas dentro del hielo que hacen que cambie de color y se vea más verdoso, más negro. A veces hay hielo sucio, que se ve negro, más rojizo. Entonces también está ese factor. Pero ese tiene que ver con las impurezas. Solamente las impurezas del material rocoso en este caso. Que quedaron en el hielo, es decir, el hielo en general se produce de nieve, ¿ya? Sí, y va a ser perfectamente, va a ser agua pura. Pero en algunos casos hay procesos de que hace que el hielo se quiebra, las grietas se vuelven a sellar y entre medio se mete impureza o sedimento y después se vuelve a quebrar y en ese proceso el hielo se puede comenzar a mezclar con impureza y ese le pueden dar un color. Y también está lo del color del agua. Si tú agarras el mismo témpano y lo pones en un lago turquesa, probablemente se va a ver más turquesa, y si lo pones en un lago verde, se va a ver más verde. Ah, ya, perfecto. Era más eso, todo eso el alcance. Muchas gracias. Otra pregunta de Mónica Guajardo. Bueno, muchas felicitaciones por todos lados. Es increíble el interés que ha generado y todo lo que hemos aprendido. Pregunta Mónica, debido al tiempo que tiene el agua que cae en un glaciar, ¿es sano beberla? Hay gente que lo hace. Vive que uno toma como agua así como con sedimento, no sé. Es decir, es lo más sano del mundo, agua 100% pura. Incluso tal vez agua que cayó antes de que tuviéramos toda la contaminación que hay ahora en la atmósfera, así que no hay nada más sano que tomar agua de un glaciar, ¿ya? Yo personalmente he vivido por meses alimentándome es decir, tomando agua, derritiendo nieve o derritiendo hielo, y sobreviví, así que no lo digo solo desde la teoría, también desde la práctica. Sí, es perfectamente sano. El agua el agua pura nos echa a perder con el tiempo.
Entonces, básicamente es agua muy pura, que eventualmente si uno la saca a una zona donde han caído algunos sedimentos, puede tener algo de arena o de algún sedimento arcilloso, pero eso no la hace mala para beber, a no ser de que sea mucha, pero ahí ya yo creo que uno se da cuenta. Entonces, eso, perfectamente sano beber agua del glaciar. A veces está el error, mucha gente cree de que por ser agua de lluvia, agua destilada que no tiene sales, entonces si yo la tomo me va a deshidratar, me va a hacer mal o algo así. También es totalmente falso. El organismo necesita tener sales, pero no es necesario que las sales vayan en el agua. Yo perfectamente puedo tomar agua destilada y después comerme un sándwich que tiene sales, o comerme un maní salado que tiene un montón de sales, y la homeostasis de mi cuerpo se va a mantener perfectamente bien. Entonces, nuevamente, tomar agua de un glaciar, derretir agua de un glaciar, hielo de un glaciar y tomárselo, perfectamente sano. Excelente, muchas gracias. Aquí voy a dos preguntas en una, que pregunta Mario Rojas y también pregunta Ingrid Morgan. Mario pregunta, ¿cómo se relaciona el glaciar con el oro? Y sobre lo mismo, Ingrid pregunta, ¿existe alguna ley en Chile que cuide nuestros glaciares y las mineras, al presentar estudios de impacto ambiental, puedan pasar a llevar estos recursos naturales? A ver, los glaciares no tienen nada que ver con el oro, yendo a la primera pregunta, pero el tema es que en general, por ejemplo, en los valles, en el Valle de Santiago, todo el suelo que vemos son sedimentos que se han ido acumulando por muchos años. Entonces la roca madre, donde están los depósitos minerales, el oro, el cobre, la plata, está debajo de un turro de sedimentos y sería muy caro sacar todos esos sedimentos para sacar el material. Entonces, en general, es raro que una minera esté en un valle plano, ¿ya? Pero a veces pasa. Pero en general en la cordillera vemos que las rocas están mucho más expuestas. Las cordilleras es un patio de juego para los geólogos porque se ven todas las formaciones rocosas expuestas, ¿ya? Y del mismo modo, esas formaciones rocosas, si es que tienen algún mineral de valor económico, están ahí llegar y llevar, como uno podría decir. Entonces, por eso, en los cordones, en las montañas, tiende a ser un mejor lugar para la extracción de productos mineros, de minerales, ¿ya? Y en las montañas también se forman los glaciares, entonces básicamente tiene el problema que son dos actividades o dos fenómenos que se suceden geográficamente en la misma zona. Entonces tenemos de que hay muchos depósitos minerales con interés económico que están debajo de los glaciares o al lado de los glaciares, y eso se genera un conflicto de interés. Respecto a la otra pregunta, ese conflicto de interés, por mucho tiempo no hubo una ley que lo subsanara, y en general básicamente no había normativa al respecto. Si a alguien se le ocurría ir a sacar minerales de donde quisiera, si hubiera un glaciar encima o no, era irrelevante. Y actualmente ya hay legislación. Cualquier proyecto minero que se haga en la cercanía de un glaciar tiene que hacer una declaración de impacto ambiental, establecer mediciones, qué sé yo, pero todavía la decisión si el glaciar se puede intervenir o no está sujeta a la decisión del Ministerio del Medio Ambiente en general, a través del sistema de evaluación de impacto ambiental, y no hay un criterio claro o una manera clara de discutirlo. Básicamente, si cumplen la ley y la cuestión, se puede hacer. Pero yo creo que falta que la ley dé paso a una discusión más profunda en que uno pueda realmente decir, ok, la minería genera beneficio, pero el glaciar también genera beneficio. La minería genera beneficios para algunos y el glaciar genera beneficios para otros. La minera genera beneficios en un periodo de tiempo, el glaciar genera beneficios en otros periodos de tiempo. Entonces yo creo que a la ley le falta crear algún instrumento que permita sopesar todas estas cosas en la balanza y que no sea simplemente una lógica económica a corto plazo, sino que sea una lógica económica a largo plazo y que también considere los otros beneficios que produce el glaciar para la supervivencia de los ecosistemas asociados, del turismo, de todas las demás externalidades positivas que tiene la existencia de un glaciar.
Por el otro lado hay extremos en que dicen que deberíamos hacer una ley que los glaciares sean sagrados, intocables, ¿ya? Y ese extremo también es peligroso, ¿ya? Si bien protege los recursos hídricos del futuro y protege los ecosistemas y es muy positivo en ese lado, los glaciares también pueden representar riesgo. Por ejemplo, los glaciares al retroceder forman lagos y esos lagos, o a veces esos lagos están represados por el glaciar, es decir, el glaciar se transforma en una represa de un lago y a veces ese lago, producto de estos procesos subglaciares de los que les comenté, se puede vaciar dramáticamente y generar tremendas inundaciones. En Perú, en Huaraz, estos se llaman GLOF, es el nombre técnico, pero murieron miles de personas con un fenómeno así, y no hay nada que nos haga pensar de que eso no va a pasar en Chile en algún momento. Entonces, si es que se identifican peligros glaciares, es importante también que la ley permita actuar de manera efectiva, y eso va a requerir intervenir, en algunos casos va a requerir intervenir un glaciar. En Nepal, que tienen muchos problemas de esto, a veces han tenido que vaciar estos lagos con máquinas, y obviamente si uno mete máquinas arriba del glaciar lo interviene, pero ahí está de nuevo esta balanza entre el beneficio que tiene la preservación del glaciar a rajatabla con el beneficio que tiene para la sociedad y para la gente. Entonces hay que ser bien cuidadoso en poder balancear todos los elementos. Es un error tratar de simplificar demasiado el problema. Excelente, vamos a ir a la última pregunta. La última pregunta la hace Rodrigo Lam, que es ¿cuál es el efecto de la temperatura de los mares a consecuencia del deshielo de los glaciares? A ver, al derretirse los glaciares, efectivamente, eso bajaría un poco la temperatura del agua, pero es un efecto en general marginal, pero compensa un poco. Los glaciares del alzamiento, del aumento del nivel del mar que yo les mencioné, esos 3,7 milímetros hasta el año 2010 creo que era, 3,7 milímetros al año, el 60% de eso se debe simplemente a que el mar se está calentando, ¿ya? Y como como la mayoría de los materiales, si uno los calienta, se expanden. Entonces, al calentar el mar se expande. Y esa es la mayor contribución al aumento del nivel del mar. Pero también hay una parte que es debido a los glaciares. Y el efecto de los glaciares tiende a contrarrestar un poquito este calentamiento del mar. Obviamente, si yo derrito más hielo, se enfría un poco el mar, pero es relativamente marginal, ¿ya? Porque el océano es algo muy, muy grande y la cantidad de superficie que recibe energía del sol es enorme. Extraordinario, Camilo. Hemos terminado, realmente un éxito, como te comentaba, la gente está súper agradecida, hemos aprendido pero muchísimo, así que lo explicaste súper bien y nuevamente te felicito por tu aporte al conocimiento, a la innovación, lo que ustedes vieron. Bueno, yo conozco a Camilo, ahí lo he seguido, es una parte de lo que él hace. La verdad es que, como les comentaba al principio, recuerden su nombre, en unos años más va a pasar a la historia como uno de los grandes aportes a Chile como científico, así que ha sido un privilegio escucharlo y te agradecemos. Así que te quería dar el pase para que te despidieras de todos los participantes. Ya, pues muchas gracias. Gracias por esa opinión, quién sabe, pero sí, este tema me apasiona y ojalá pueda aportar a su desarrollo. Agradecerle a todos los que participaron, obviamente un gusto, y creo que esta instancia de difusión, y el interés de la gente apuntan a que podamos disfrutar los glaciares y que podamos actuar para evitar que las consecuencias que trae los efectos negativos. Contigo conversábamos más temprano de que todo el turismo y cualquier actividad humana tiene sus efectos negativos y tenemos que ver la manera de minimizarlo en pos de un futuro mejor. Así que eso, pues comenzar a pensar en cuál es el futuro que queremos y trabajar para que se materialice. Extraordinario. Bueno, le agradecemos a todas las personas que participaron en la charla, tanto a través de Zoom y a través de Facebook Live. Ahí le estoy colocando para todos los que quieran recibir el diploma de participación, y también le voy a pedir después la presentación a Camilo ahí para que me la pueda compartir y poder enviárselas, porque igual es como harta información.
nuevamente ahí por el chat les comparto mi correo, me tienen que enviar su nombre completo y su teléfono a info@fundaciontrekkingchile.cl y les enviaré el diploma de participación y la presentación de Camilo. Así que llevamos 1 hora 50, se pasó volando, increíble. Gente incluso colocada, ojalá fueran así todos los profesores del colegio. Así que aparte de tener mucho conocimiento, lo has explicado súper bien. Así que te mandamos un aplauso virtual y ha sido extraordinario aprender a través de tu experiencia y pasión por el tema. Gracias, Freddy. Un abrazo. Por último, a todos los que participaron, los dejo invitados desde ya a la presentación del próximo miércoles a las 19 horas. Vamos a tener un tema también súper entretenido, supervivencia para guías de trekking. Un curso de supervivencia de Manuel Espinosa, uno de los instructores del curso básico de guía de trekking. Él es instructor de la Fuerza Armada, de la Fuerza Aérea en temas de supervivencia, así que nos va a contar todas las técnicas de supervivencia para que las apliquen. Yo participé en un curso con él presencial y una vez me perdí en la montaña y apliqué todos sus conocimientos durante estuve perdido y nunca me urgí y salí vivo y coleando. Así que los esperamos el próximo miércoles y nuevamente un aplauso para Camilo, así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Están mandando los aplausos. Excelente, excelente, pueden aplaudir. Ya voy a finalizar la charla. Te llamo ahí en 5 minutos, Camilo, para coordinar lo último. Así que, felicitaciones. Gracias. Voy a finalizar. Nos vemos el próximo miércoles en la charla de supervivencia.